Compré mi primera casa en Estados Unidos un jueves lluvioso, y todavía recuerdo el sonido de la pluma raspando el papel. La oficina de cierre olía a café y a tinta de impresora, y las luces estaban demasiado brillantes para lo nerviosa que me sentía. Cuando se firmó la última hoja, la mujer sentada frente a mí deslizó hacia mí un pequeño aro con llaves y dijo: «¡Felicidades!». Salí de ahí apretándolas tan fuerte que los nudillos se me pusieron blancos. Esas llaves no eran solo metal. Eran la prueba de que por fin había hecho algo para mí. Mi nombre es Nora Calvel. La gente ve a una mujer con casa propia y cree que todo pasó rápido, como si un premio me hubiera caído del cielo. No fue así. Trabajo en una oficina en el centro, de esos empleos que te drenan poco a poco, correo tras correo. Ahorré de formas simples y sin lujos. Dejé de viajar. Usé los mismos abrigos hasta que los codos brillaban. Cocinaba en casa incluso cuando se me antojaba pedir comida. Cada mes movía un poco más de dinero a los ahorros, como si empujara un carrito pesado cuesta arriba. La casa está en una calle tranquila de Charleston, con un porche delantero amplio y un techo gris empinado que se ve firme contra el cielo. Tiene 2 pisos y 3 recámaras, además de un cuartito que atrapa la luz de la mañana como si la guardara solo para mí. Los pisos de madera crujen, pero se siente acogedor, como si la casa se estuviera aclarando la garganta. El día que me mudé, caminé de cuarto en círculos lentos, tocando los marcos de las puertas, abriendo closets, mirando por las ventanas. No dejaba de pensar: no tengo que pedir permiso para vivir así. Puedo simplemente estar aquí. Tener una casa también son números, y yo los conocía todos. La hipoteca era de $2,150 al mes. El seguro, 145. El agua, unos 90. El internet, 135. En verano, la luz podía subir hasta 260 si usaba mucho el aire acondicionado. Esos números no me asustaban porque los había planeado. Lo que sí me daba miedo era la vieja costumbre de mi familia. Si yo tenía dinero, se trataba como si fuera dinero de todos. A la mañana siguiente, mi mamá llamó y lo primero que dijo no fue «estoy orgullosa de ti». Se llama Patricia Calvel, y puede hacer que cualquier frase suene como una orden. Así que dijo: «¿Qué cuarto les vas a dar a las niñas?». Yo estaba en mi cocina, con una taza de té en la mano, y de verdad pensé que había escuchado mal. «¿Qué niñas?», pregunté. Suspiró, molesta. «Tus hermanas», dijo. «Necesitan un nuevo comienzo. Se van a mudar contigo. Mis hermanas son mujeres adultas y cada una es un tipo distinto de problema. Belle es la mayor, siempre hablando de un nuevo plan, siempre segura de que ahora sí va a funcionar. Kendra puede convertir un problema pequeño en una emergencia antes de que parpadees. Talia es callada, dulce, y siempre está pasando por algo. Las quiero, pero quererlas muchas veces ha significado pagar por ellas. Le he mandado a Belle $300 para arreglar el coche más veces de las que puedo contar. Una vez cubrí $760 de la tarjeta de crédito de Kendra porque prometió pagarme la semana siguiente y luego se hizo la sorprendida cuando se lo recordé. También le he mandado dinero a Talia para el súper, normalmente $120, porque decía que estaba demasiado cansada para cocinar. Patricia seguía hablando como si la decisión ya estuviera tomada. Belle se queda con el cuarto de arriba, el del closet grande. Kendra puede tomar el cuarto con el escritorio, ya que anda buscando trabajo. Talia debería quedarse con el de atrás porque es más tranquilo. Y cuando tu papá y yo vayamos, usaremos el cuarto de abajo. Lo dijo con el mismo tono con el que repartía tareas cuando yo tenía 13 años. No preguntó. Repartió mis cuartos como si la casa fuera suya. Se me cerró la garganta. «Mamá», dije, «ni siquiera me preguntaste». Hubo una pausa y su voz se endureció. «Nora, la familia ayuda a la familia. No hagas esto feo». Esa frase me golpeó como un empujón conocido. En mi familia, ayudar nunca significó un favor pequeño. Significaba mi tiempo, mi espacio y mi sueldo. Significaba que debía sonreír mientras entregaba pedazos de mi vida. Miré alrededor de mi nueva cocina, la que había soñado mientras vivía en rentas diminutas. Me imaginé las cajas de mis hermanas apiladas contra las paredes, sus zapatos junto a mi puerta, su ruido llenando cada rincón. Entonces recordé lo que ya estaba pagando.
Les mandaba a mis papás $1,100 al mes para ayudar con la renta en Detroit, porque mi papá, Raymond Calvel, decía que el trabajo estaba lento. Pagaba un plan de teléfono para Bell y Kendra de $165 al mes porque decían que así era más fácil. La injusticia me pegó tan fuerte que tuve que sentarme en la mesa de la cocina y mirar mis propias manos. No era una petición. Era un plan que hicieron sin mí. Después de la llamada, mi mamá mandó un mensaje. Llegan el sábado con sus cosas. Estate lista. Sin signo de interrogación, sin un por favor, sin respeto. Me senté en el piso de mi recámara, rodeada de cajas medio abiertas, y por fin me permití sentir lo que normalmente entierro: enojo. No estaba enojada porque necesitaran ayuda. Estaba enojada porque no me veían. Veían una casa y una cartera, y actuaban como si ambas les pertenecieran. Afuera, la lluvia golpeaba los escalones del porche como un tambor de advertencia. Esa noche apagué las luces y escuché el silencio. La casa se sentía tranquila, como si estuviera esperando aprender mis rutinas. Apoyé la mano en la pared y traté de calmar mi respiración. Pensé, si dejo que se muden, esto nunca va a terminar. Me van a comer a mordidas. Por primera vez, no me sentí culpable por pensar eso. Me sentí clara, como al inicio de una línea que por fin estaba lista para sostener. Para el viernes por la mañana, la lluvia ya había parado, pero la presión en el pecho seguía ahí. Estaba en el pasillo, con el celular en la mano, mirando la puerta principal como si fuera una hoja de papel entre yo y una inundación. El mensaje de mi mamá no dejaba de dar vueltas en mi cabeza. Llegan el sábado con sus cosas. No era una pregunta, y eso fue lo que me hizo apretar la mandíbula. Había pasado años siendo la callada, la que pagaba, asentía y se mantenía tranquila. Ahora la casa era mía, y podía sentir a mi familia estirando la mano hacia ella como si fuera una comida gratis. Primero intenté hacerlo normal. Escribí una respuesta, la borré, volví a escribir, la volví a borrar. Cada frase sonaba a excusa en lugar de decisión. Al final dejé de intentar escribir el mensaje perfecto e hice algo más sencillo. Busqué a un cerrajero. El primero que contestó se llamaba Owen Arland, y su voz era sencilla, como de alguien que no se mete en dramas aunque el drama lo busque. ¿Quiere cambiar las cerraduras hoy?, preguntó. Sentí la garganta seca, pero dije, sí, lo antes posible. Hizo una pausa y luego preguntó, ¿entrada forzada, llave perdida o solo quiere un sistema nuevo? Miré la puerta y dije, quiero que mi casa se sienta mía. Owen llegó poco antes del mediodía en una camioneta blanca con letras deslavadas a los lados. No actuó curioso, y se lo agradecí. Subió los escalones con su caja de herramientas, me saludó con la cabeza y se puso a trabajar. Observé cómo sus manos quitaban el herraje viejo, como si estuviera arrancando un pasado que ya no quería. Esa cerradura llevaba años ahí, y el hecho de que mi mamá todavía tuviera una llave me revolvía el estómago. Mientras trabajaba, no dejaba de pensar en lo fácil que habían entrado y empezado a hacer planes. No era solo grosero. Era como si creyeran que mi vida era un cuarto extra que podían pedir prestado. Cuando terminó, me entregó un juego pequeño de llaves que se veían comunes, pero pesaban en mi palma. Estas son las únicas copias, dijo. A menos que me pida hacer más. Negué rápido con la cabeza. No, solo estás. La cuenta fue de $420 y la pagué sin pestañear. Habría pagado el doble por la sensación que tuve cuando el cerrojo nuevo entró en su lugar con un clic firme. Owen probó la perilla, revisó el marco y luego me dio un asentimiento corto, como si entendiera más de lo que yo había dicho en voz alta. Después de que se fue, me quedé ahí cerrando y abriendo la puerta 3 veces. Suena tonto, pero el sonido ayudaba. Clic, cada uno se sentía como una línea trazada en el suelo. Entonces recordé la otra cosa que mi familia tenía: mi horario. Sabían cuándo trabajaba, cuándo hacía mandados, cuándo era más probable que estuviera cansada. Ya no quería sorpresas. Así que llamé a una empresa de seguridad que había visto en un volante del súper. La mujer que contestó se presentó como Marisol Green, y hablaba con una seguridad tranquila. Podemos poner un paquete básico de cámaras, dijo, o un sistema completo con alertas de movimiento. Miré la sala vacía y dije, quiero alertas. Quiero saber si alguien se acerca a mis puertas.
Marisol llegó esa misma tarde con un estuche negro delgado y una tableta. Caminó despacio alrededor de la casa, mirando las esquinas y los aleros, sin hacerme sentir exagerada. Cámara en el porche delantero aquí, dijo, señalando. Cámara en la puerta trasera aquí, una viendo la cochera. Y una adentro, en el pasillo, solo para los puntos de entrada. Pregunté, ¿puede mandar video a mi celular? Asintió. Sí, le avisa si detecta movimiento y puede guardar los clips. Tragué saliva y pregunté lo de siempre. ¿Cuánto cuesta? Marisol tocó la pantalla y dijo. Instalado, son $1,260. El estómago se me volteó, pero mi voz se mantuvo firme. Hágalo. Mientras taladraba, montaba y ajustaba ángulos, yo caminaba por la casa como revisando puntos débiles. El cuarto extra todavía tenía cajas sin desempacar apiladas contra la pared. La cocina aún olía un poco a pintura fresca y limpiador de limón. La casa estaba en paz, y yo quería que siguiera así. Pensé en lo que había planeado para este lugar antes de la llamada de mi mamá. Quería un sillón de lectura junto a la ventana. Quería cenas con amigos que rieran, no que discutieran. Quería construir una vida que no se sintiera como una cuenta interminable. Incluso tenía el sueño tonto de algún día ir a Europa, solo para caminar por un lugar nuevo y demostrarme que podía elegir la alegría. Pero primero, necesitaba que mi propia puerta principal significara algo. Cuando Marisol terminó, se quedó a mi lado mientras abría la app en mi celular. Probamos las alertas de movimiento. Salí al porche, levanté los brazos y mi teléfono vibró de inmediato. Ahí está, dijo. La sensibilidad alta está activada. Si quieres menos alertas, puedes bajarla. La dejé alta. No quería menos alertas. Quería todas las advertencias posibles. Después de que se fue, me senté en la mesa de la cocina y miré las vistas de las cámaras como si fueran un par de ojos que le había pedido prestados al futuro. Esa noche, por fin volví a encender mi celular por completo y abrí el chat familiar. Los mensajes me estaban esperando como una multitud frente a mi puerta. No los leí todos. Escribí una sola frase y la miré hasta que dejaron de temblarme las manos. No acepté que nadie se mudara conmigo. No traigan cosas a mi casa. Presioné enviar antes de que el miedo pudiera detenerme. La respuesta llegó rápido, como si ya estuviera lista. Mi mamá escribió, deja de ser dramática. Una de mis hermanas escribió, ya empacamos. Otra mandó un mensaje largo sobre estrés y lealtad, como si mi casa fuera una prueba de amor. La última escribió, llegamos mañana. Como si mis palabras fueran solo ruido de fondo. Me quedé viendo la pantalla hasta que me ardieron los ojos. Una parte de mí quería explicarlo todo, enumerar cada dólar, cada noche sin dormir, cada vez que me tragué el enojo para mantener la paz. Quería decir, pago $2,150 al mes por esta casa. Pago las cuentas a tiempo. Lo hice sola. Quería decir, no soy su plan. Pero sabía cómo funciona mi familia. Iban a desmenuzar cada razón e ignorar el punto. Convertirían mis límites en un debate y me desgastarían hasta que se diera solo para que se callaran. Así que hice algo que casi nunca hago. No discutí. No me defendí. No rogué que me entendieran. Apagué el celular otra vez. Lo dejé boca abajo sobre la mesa y dejé que el silencio se asentara. Por un momento, la casa pareció contener la respiración conmigo. Me levanté y caminé de cuarto en cuarto, tocando los marcos de las puertas y los apagadores, sintiendo lo sólido que era todo. El piso de madera crujía bajo mis pasos y, en lugar de molestarme, me hizo sentir menos sola. Ya tarde, revisé las cerraduras una vez más. Revisé las ventanas. Revisé las cámaras. Luego me senté en la orilla de la cama y escuché el zumbido suave de la casa. El sonido de las tuberías, los coches lejanos, la vida normal afuera que no sabía que mi familia estaba a punto de chocar con mis nuevas reglas. Muy dentro de mí, una voz cansada susurró, van a venir de todos modos. Y otra voz, una que no había escuchado con tanta claridad antes, respondió, entonces se van a encontrar con una puerta que no se abre. El sábado amaneció brillante y frío, de esos días claros que hacen que todo se vea más nítido de lo normal. Me desperté demasiado temprano, aunque casi no había dormido. La casa estaba tranquila, pero mi cuerpo no.
Tenía los hombros tensos y el estómago revuelto, como si tratara de advertirme algo. Hice café, tomé 2 tragos y dejé la taza en la barra. Cada pocos minutos miraba el celular, no porque quisiera, sino porque los nervios me jalaban la mirada. Me repetía que estaba lista, que las cerraduras estaban cambiadas, las cámaras encendidas y mis palabras habían sido claras. Aún así, ese miedo viejo seguía ahí. El miedo de que mi familia pudiera empujar lo suficiente como para doblarme otra vez. Cerca del mediodía, el celular empezó a vibrar sin parar. Llamada tras llamada. No contesté. Solo vi cómo la pantalla se encendía con el nombre de mi mamá, luego el de una hermana, luego otra, como si se turnaran para tocar desde dentro de mi cabeza. Dejé el teléfono a un lado y traté de enfocarme en cosas pequeñas. El sonido del refrigerador. El crujido suave del piso. La forma en que la luz del sol se extendía sobre el tapete de la sala. Entonces la app de las cámaras lanzó una alerta que me hizo brincar el corazón. Movimiento en el porche delantero. Abrí la transmisión en vivo y ahí estaban. Mi mamá Patricia y mis hermanas Belle, Kendra y Talia, paradas en una línea dura, como si hubieran ido a cobrar algo que creían que se les debía. Detrás de ellas, una camioneta rentada estaba estacionada en la banqueta, con las puertas traseras abiertas y cajas apiladas dentro. Casi podía oler el cartón a través de la pantalla. Patricia fue la primera en intentar abrir. Vi su mano girar la perilla rápido y segura, como si esperara que se diera. Cuando no lo hizo, frunció el ceño y lo intentó otra vez con más fuerza. Kendra se adelantó y jaló la manija como si la puerta la hubiera insultado. Nada. Mi mamá se inclinó y miró la cerradura como si fuera un truco. Luego se hizo hacia atrás y sacó el celular. El mío sonó un segundo después. Contesté, pero no dije hola. La voz de Patricia estalló, afilada y fuerte. ¿Por qué cambiaste las cerraduras? Yo estaba en el pasillo, mirando la puerta, escuchándola por el teléfono y viendo su cara en la cámara al mismo tiempo. Me temblaban las manos. Podía oír a mis hermanas hablando todas a la vez de fondo. Confundidas, enojadas, alteradas, como si no pudieran entender un mundo donde un límite fuera real. Debería haber hablado. Una persona normal habría hablado. Pero sentí que algo pesado se levantaba dentro de mí. Como si años de estar arrinconada por fin hubieran chocado contra una pared. Subí las escaleras sin responder. Cada escalón se sentía como toda mi historia con ellas. Yo tratando de estar tranquila. Yo tratando de mantener la paz. Yo pagando problemas que nunca fueron míos. Llegué al cuarto extra donde había dejado algunas cosas de la mudanza. Y ahí, como un golpe en el pecho, estaban bolsas y cajas que no eran mías. Ya habían metido cosas antes, en algún momento en que yo estaba trabajando, cuando todavía tenían una llave. No era solo una grosería. Era una prueba. Prueba de que siempre iban a moverse primero y explicar después, porque explicar era solo otra forma de desgastarme. Me quedé de pie sobre esas bolsas y sentí que la cara se me calentaba. Pensé en el dinero que llevaba años sangrando. Los $1,100 que mandaba cada mes a mis papás. El plan de teléfono de $165 que pagaba para mis hermanas porque era temporal. Las peticiones pequeñas que nunca eran pequeñas. La forma en que mi mamá me hablaba como si mi vida fuera un conjunto de cuartos que ella podía asignar. El pecho se me cerró y todavía podía escuchar a Patricia hablando por teléfono abajo, su voz subiendo y bajando como si le estuviera dando órdenes a un empleado. Algo dentro de mí se rompió limpio. Agarré la primera maleta, pesada, rellena, que no era mía, y la arrastré hasta la ventana del segundo piso, cerca de la pendiente del techo. Me ardían los brazos. Luego la empujé hacia afuera. Cayó rápido y se estrelló en el césped delantero con un golpe seco y feo. En la cámara, mi familia levantó la cabeza de golpe, como si el cielo se las hubiera aventado. No me detuve. Tomé una caja sellada con cinta y la empujé después. Luego una bolsa de ropa. Luego otra. La voz de mi mamá gritó por el teléfono. Nora, ¿qué estás haciendo? Yo seguí sin contestar. Belle empezó a llorar, con la boca abierta, incrédula. Kendra levantó los brazos y gritó palabras que no pude distinguir, pero podía ver la rabia en su cuerpo. Talia se quedó inmóvil, con una mano sobre la boca, como si por fin entendiera que esto no era un juego.
Seguí moviéndome porque el enojo que tenía dentro no era cuidadoso ni educado. Era el tipo de enojo que aparece cuando has estado callada demasiado tiempo. Mi mamá gritó que las estaba humillando. Dijo que yo era cruel. Dijo que estaba loca. Entonces hizo lo que siempre hacía cuando no podía controlarme. Trató de meter a una fuerza más grande. La vi alejarse del grupo y marcar otro número. Minutos después, la calle cambió. Una patrulla llegó despacio y se estacionó detrás de la camioneta rentada. 2 oficiales bajaron. El oficial Grant Holloway, un hombre de paso firme, y la oficial Selena Meret, una mujer que miró alrededor como si estuviera leyendo toda la escena antes de que alguien abriera la boca. Se me cayó el estómago, pero no de miedo. De una extraña sensación de alivio, porque esta vez no era solo mi palabra contra los sentimientos de mi mamá. Esta vez había hechos. Bajé y abrí la puerta, pero dejé la cadena puesta al principio. La oficial Meret se acercó, tranquila y directa. Señora, dijo, recibimos una llamada por un altercado. ¿Puede decirme qué está pasando? Patricia se adelantó como si estuviera en un escenario. Cambió las cerraduras. Está tirando nuestras cosas. Somos su familia. La oficial Meret no se vio impresionada. Volvió la mirada hacia mí. Tomé aire y hablé con claridad, como si estuviera colocando algo sobre una mesa. Esta es mi casa, dije. No le di permiso a nadie para mudarse. Trajeron cosas a mi casa sin preguntarme. Mi mamá tenía una llave vieja y la usaron. Cambié las cerraduras porque no me siento segura. El oficial Holloway preguntó si podía comprobar que la casa era mía, y saqué los documentos en mi celular con mi nombre y la dirección. La oficial Meret asintió una sola vez, despacio, como si eso fuera todo lo que necesitaba. Luego se volvió hacia mi mamá. Señora, dijo, ella es la dueña de la casa. Si dice que no tienen permiso para entrar, no pueden entrar. Pueden recoger sus pertenencias de afuera, pero después deben retirarse. El rostro de Patricia se tensó como un nudo. Esto es increíble, susurró con veneno. La oficial Meret no discutió emociones. Se quedó con los hechos. Belle se limpió la cara. Kendra me fulminó con la mirada, como si quisiera que me derritiera en las tablas del porche. Italia bajó la vista al pasto, donde las maletas estaban tiradas. Empezaron a recoger las cosas en un silencio rígido y avergonzado. La boca abierta de la camioneta rentada esperaba para tragárselo todo de nuevo. Me quedé detrás de la puerta con cadena un momento más. Luego la cerré por completo y la aseguré, el cerrojo nuevo deslizándose en su lugar con un sonido que se sintió definitivo. No me sentí orgullosa del desastre en el jardín. No me sentí feliz por sus caras. Pero mientras los veía irse por la transmisión de la cámara, sentí algo que no había sentido en años. Mi propio poder acomodándose de nuevo dentro de mi cuerpo, como si por fin hubiera regresado a casa. Cuando la patrulla se fue y la camioneta rentada desapareció al final de la calle, la casa se sintió demasiado silenciosa, como si estuviera escuchando. Me quedé en la sala viendo el polvo flotar en la luz del sol y me di cuenta de que todavía me temblaban las manos. Afuera, el jardín se veía revuelto, como si una tormenta pequeña hubiera pasado por ahí, pero adentro todo estaba en calma. Y seguí repitiéndome, una y otra vez, que había hecho lo que tenía que hacer. Así que mi corazón se sentía magullado, no porque los extrañara en ese momento, sino porque por fin vi lo poco que les había importado mi sí o mi no. Mi celular se llenó de mensajes hasta que la pantalla parecía saturada. Algunos estaban llenos de enojo, otros de llanto, otros eran largos y cargados de culpa. Ese día no contesté ninguno. Di una caminata lenta por mi casa, revisando las cerraduras, revisando la app de las cámaras y asegurándome de que cada ventana estuviera bien cerrada. Luego me senté en la mesa de la cocina y escribí números en una hoja, como si estuviera haciendo cuentas para mi propia vida. La hipoteca era de $2,150. La luz este mes sería de unos 200. El agua, cerca de 85. El internet, 135. Me quedé viendo esos números y entendí algo simple. Podía pagar mi propia vida. Lo que ya no podía seguir pagando era la vida de todos los demás encima de la mía. El lunes por la mañana llamé a mi banco y pedí ayuda para cancelar todos los pagos automáticos que tenían el nombre de mi familia. Un hombre llamado Derek Lang habló con suavidad, como si supiera que esto no era solo dinero.
Podemos detener las transferencias a partir de hoy, dijo. Mi dedo pasó por el cuaderno mientras las iba enumerando una por una. La ayuda mensual de renta para mis papás, cancelada. El plan de teléfono que yo pagaba, eliminado. Las pequeñas transferencias de apoyo que nunca eran pequeñas, terminadas. Cada vez que Derek preguntaba, ¿estás segura de que quieres cerrar este pago recurrente? Yo respondía, sí. Siempre firme. Siempre clara. Cuando colgué, sentí como si me hubiera quitado un abrigo pesado que llevaba años cargando. Esa noche recibí un mensaje de voz de mi papá. No voy a escribir su nombre real aquí, pero sí la verdad de su voz. Cansada, cuidadosa, como de alguien que quería paz más que justicia. Dijo, hablemos. Tu mamá está molesta. Las niñas están molestas. Esto se está yendo demasiado lejos. Lo escuché 2 veces y luego dejé el celular a un lado. No sentí miedo. Sentí enojo, pero uno silencioso. En mi familia, demasiado lejos siempre significaba que yo había dejado de dar. Nunca significaba que ellos habían cruzado la línea primero. Unos días después manejé hasta Milwaukee solo para estar en un lugar que no cargara reglas familiares. Encontré una cafetería pequeña cerca del río y me senté junto a la ventana con una taza caliente y la cabeza fría. La barista, una mujer llamada Lena Harper, me preguntó cómo iba mi día, y casi me reí porque no sabía cómo meter mi vida entera en esa pregunta. Es extraño, dije. Ella asintió, como si entendiera que extraño a veces significa pesado. Miré a la gente pasar afuera con sus propias bolsas, viviendo sus propias vidas, y pensé en cuántas veces había cargado a mi familia como equipaje que nunca se hacía más ligero. Esa misma semana empecé a ver a una terapeuta llamada la doctora Meraye King, en una oficina sencilla con una lámpara suave y una plantita en el alféizar. Le conté todo con palabras simples. La casa. Los cuartos que mi mamá repartió. La forma en que mis hermanas actuaron como si mi espacio fuera un premio. La manera en que el dinero siempre fluía en una sola dirección. No me pinté como perfecta. Lo conté tal como pasó. La doctora King no me llamó cruel. No me dijo que fuera la persona madura. Solo dijo, pusiste un límite después de mucho tiempo de ser ignorada. Luego agregó, duele porque estás acostumbrada a pagar por amor. Eso me pegó tan fuerte que tuve que bajar la mirada a mis manos. Las semanas se convirtieron en meses. Mi familia intentó abrir distintas puertas cuando la principal no se dio. Primero fue enojo, luego tristeza, luego promesas. Mi mamá mandó una carta con letra ordenada y palabras pesadas. Decía que lamentaba cómo se veían las cosas y el estrés causado. No era la disculpa clara que yo había suplicado antes, pero era lo más cerca que ella podía llegar. Una de mis hermanas mandó un mensaje diciendo que extrañaba los viejos tiempos, como si esos tiempos hubieran sido cálidos para todos. Otra escribió que quería empezar de nuevo, pero en el mismo mensaje preguntó si podía mandarle $300 solo para pasar la semana. Me quedé viendo ese número y sentí como mi respuesta se formaba en el pecho, como una puerta cerrándose. No las perdoné. Sé que eso suena duro, pero es la verdad. Perdonarlas habría significado fingir que el patrón no era real, y el patrón era todo el problema. Tampoco volví a gritarles. No lancé palabras como había lanzado cajas. Simplemente paré. Dejé de explicar. Dejé de pagar. Dejé de permitir que mi casa fuera su refugio gratis. Mantuve las cámaras encendidas